Hay momentos en la vida donde el peso del mundo se hace insoportable, ¿verdad? Esa opresión que se instala en el pecho, ese nudo en la garganta que no te deja respirar con libertad, la sensación constante de que tu alma grita en silencio, buscando una respuesta, una dirección, una paz que parece eludir tu alcance, como arena entre los dedos. Tal vez te encuentras en una encrucijada, o en medio de una tormenta personal, donde cada día es una lucha para mantener la esperanza a flote. Quizás has clamado al cielo con todas tus fuerzas, has derramado lágrimas, has suplicado, pero la única respuesta que has escuchado es el viento que pasa de largo, o el eco frío de tus propias dudas resonando en el vacío. Te sientes agotado, no solo físicamente, sino espiritualmente, desorientado, como un barco a la deriva sin brújula, anhelando con cada fibra de tu ser una intervención divina, una señal clara, un toque personal del Creador que hasta ahora no ha llegado a tu puerta, o al menos no la has reconocido. Ese anhelo, esa búsqueda, ese cansancio, son señales inconfundibles de que tu espíritu clama por algo más, por algo auténtico y transformador. Y déjame decirte, amigo, que no estás solo en esta travesía. Millones, a lo largo de la historia y en el presente, han sentido esa misma inquietud, esa misma sed de lo trascendente, esa misma pregunta sin respuesta. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Pero este no es un video más sobre fe, sobre teorías religiosas o sobre orar por inercia. No, este mensaje es para ti, para el alma que se siente herida, para la mente que no encuentra descanso, para el corazón que, aunque cansado de la distancia espiritual, aún guarda una chispa de esperanza. Es para quien siente que ha perdido esa conexión íntima con lo divino y que ahora está listo para redescubrirla, para construirla de nuevo, ladrillo a ladrillo, fe a fe. Es para el corazón que anhela, no una fórmula mágica sin sustancia que prometa soluciones instantáneas y vacías, sino una forma real, palpable, profunda de invocar al Señor. Y, lo que es aún más importante, de sentir su obra vibrando en cada aspecto de tu vida. Hablo de una experiencia tan genuina que no podrás dudarla, una que te envuelva en su amor y poder. No hablamos de conceptos lejanos, de dogmas incomprensibles, sino de una vivencia personal, de una transformación que se siente en lo más profundo de tu ser, que te renueve desde adentro hacia afuera, que te dé una certeza inquebrantable, que disipe las sombras de la incertidumbre. Queremos que el Salmo 18 no solo sea una lectura, sino un espejo de tu propia alma, un reflejo de tus propias batallas y tus propias victorias venideras. Hoy, el Salmo 18 deja de ser un texto antiguo, polvoriento y ajeno a tu realidad, para convertirse en tu propio testimonio, en tu propia guía, escrita con tinta divina, pero para tu puño y letra. Este salmo, a menudo recordado por su majestuosidad y su descripción épica de la liberación de David, es en realidad un manual de batalla, un mapa para el corazón angustiado y, a la vez, una canción de victoria para el alma liberada. Te guiaremos paso a paso, con una claridad que disipa toda sombra, para transformar estas palabras milenarias en un verdadero radar espiritual. Imagina un dispositivo interno, siempre activo, que en medio del ruido ensordecedor del mundo y la confusión de tus pensamientos, te permitirá detectar, con una claridad asombrosa, la mano de Dios obrando. Sí, incluso en los detalles más pequeños, esos que antes pasaban desapercibidos, en los giros inesperados de tu día, en las sincronicidades que creías casualidad, en la paz que surge en medio del caos, en la palabra correcta, en el momento justo. Este radar te ayudará a ver que no estás solo, que su presencia es constante, su obra incansable, y que Él está involucrado en cada fibra de tu existencia. Prepárate para ir mucho más allá de la simple oración, de las palabras repetidas sin convicción. Prepárate para no solo hablar con Él, sino para sentirlo, para experimentarlo, para ser testigo directo de su poder en tu historia. Prepárate para la certeza,
la certeza de su amor, la certeza de su obra, la certeza de su presencia. La verdad es que cada uno de nosotros lleva cicatrices invisibles, heridas que duelen y que nos hacen cuestionar el camino, la fe, la justicia divina. Pero hay un punto de inflexión, un momento donde el cansancio de la búsqueda se convierte en la fuerza para encontrar. Si estás aquí ahora, escuchando estas palabras, no es casualidad. Es una invitación a dejar atrás la apatía espiritual, la resignación, y a abrirte a una nueva dimensión de fe. Una dimensión donde la Biblia cobra vida y se convierte en una conversación personal contigo. Una dimensión donde cada verso del Salmo 18 puede ser el eco de tu propia voz clamando, y la respuesta majestuosa de un Dios que se mueve por ti. No te pedimos que creas ciegamente, te invitamos a experimentar, a sentir, a verificar por ti mismo. Prepárate para la certeza, porque la obra de Dios no es un rumor, es una realidad vibrante que está esperando ser descubierta por ti. Ahora bien, hemos hablado de ese clamor, de esa sed inmensa que nos lleva a buscar. Pero, ¿cómo responde Dios a ese llamado? ¿Y cómo podemos reconocer esa respuesta en un mundo tan ruidoso y lleno de distracciones, donde la fe parece una conversación de fondo casi inaudible? Para entenderlo, para realmente captar la magnitud de su intervención, debemos sumergirnos en un tesoro ancestral, un documento de fe y liberación que resplandece con una luz propia, el Salmo 18. Este no es simplemente un poema antiguo, un recuento histórico de las batallas de un rey lejano llamado David. No, es mucho más que eso. Es una radiografía divina de la relación entre el hombre y su creador. Un manuscrito personal que, sorprendente y deliberadamente, ha sido escrito también para ti. Es un arquetipo universal del clamor humano en su máxima expresión y de la liberación divina en su forma más majestuosa. Es un testimonio vivo que resuena a través de los siglos, invitándote a encontrar tu propia historia, tus propias luchas y tus propias victorias, dentro de sus poderosas y eternas líneas. David no estaba solo en su desesperación ni en su triunfo, y tú tampoco lo estás. Sus palabras, sus batallas, sus triunfos, son en realidad un mapa, una guía detallada para tus propios desafíos, y para el camino que te llevará a la victoria. Este salmo es la prueba viviente de que, cuando clamas con un corazón sincero y quebrantado, el cielo no solo escucha, sino que se conmueve y se mueve. Permítete ahora no solo leer este salmo como un texto literario, sino sentirlo con cada fibra de tu ser, como si cada palabra fuera un eco, no de una historia ajena, sino de tu propia experiencia, de tu propia vida. Piensa en David, el autor, en su momento de más profunda angustia. Él no susurra su desesperación, él clama a Dios. Su voz se eleva con la intensidad de alguien rodeado, acorralado, al borde del abismo. Recuerda esas frases iniciales que te golpean el alma, que te resultan extrañamente familiares aunque nunca las hayas pronunciado en voz alta. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron torrentes de perversidad, me envolvieron los lazos del Seol, lazos de muerte me confrontaron. ¿Te suena familiar esa descripción? Es una pregunta profunda, lo sé, y te pido que la sientas. ¿Qué parte de tu historia resuena con esa sensación de estar atrapado, de sentir que las circunstancias te ahogan, que las dificultades son como cadenas invisibles que te impiden avanzar, que te sofocan? Tal vez no son ligaduras literales de muerte, pero sí son ligaduras de ansiedad paralizante, de desesperación económica que te quita el sueño, de soledad profunda que te consume, de enfermedad que roba tu paz, de relaciones rotas que dejan cicatrices indelebles. Son esos torrentes de dudas que inundan tu mente, de miedos que te paralizan, de incertidumbre que amenaza con arrastrarte a un lugar oscuro. David, en su desesperación, no fingió fortaleza.
no se puso una máscara de invencibilidad. Se mostró vulnerable, abierto, transparente ante Dios, tal como era, sin adornos ni excusas. Y esa es, amigo, la primera clave, el primer paso en el camino hacia la liberación. El Salmo 18 nos invita a despojarnos de nuestras máscaras, a presentar nuestra auténtica batalla, nuestra verdad más cruda, ante el único que realmente puede librarla. Es en esa honestidad brutal, en esa entrega total, donde comienza la verdadera invocación, donde se abre la puerta para que la intervención divina entre y transforme tu realidad. No tienes que ser fuerte, invencible o perfecto para clamar. Solo tienes que ser real. Pero el Salmo 18 no se queda en la desesperación. Oh, no. Tras el clamor del hombre, viene la respuesta de Dios, y es una respuesta que estremece los cimientos del universo, que resquebraja la lógica humana. David describe la intervención de Dios con una intensidad asombrosa, con imágenes que pintan un cuadro de poder y majestad inigualables. Entonces la tierra fue conmovida y tembló, nos dice. Se encendió el furor en su rostro. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Descendió y se inclinaron los cielos. Montó sobre un querubín y voló. Esto no es simplemente poesía grandilocuente para adornar un texto. Es la visualización misma de un Dios que se levanta, que se mueve, que desciende con todo su poder y su majestad, con toda su furia santa, por ti. Imagina esa escena por un momento. El creador del universo, ese ser supremo que sostiene galaxias enteras en la palma de su mano, se detiene, no ignorando tu súplica, sino escuchándola atentamente. Se inclina, y luego se lanza a tu rescate con una fuerza imparable, con una determinación que no conoce límites. ¿Cómo se vería su intervención en tu batalla específica, en ese desafío que te roba el sueño esta noche? Cierra los ojos por un instante y permítete verlo. No te limites a leer las palabras. Siente el temblor de la tierra bajo tus pies. Percibe el fuego consumidor que disipa toda oscuridad que te envuelve. Observa cómo los cielos mismos se inclinan ante su presencia imponente. Visualiza al Dios Todopoderoso montando un querubín, un ser angelical, descendiendo velozmente para socorrerte. Esta es la promesa implícita, la certeza que el Salmo te revela. No un Dios distante e indiferente, ajeno a tu dolor, sino un guerrero divino que toma tus batallas como suyas, que se indigna ante lo que te oprime y te causa sufrimiento, y que despliega su poder ilimitado para liberarte, para sacarte de ese lugar oscuro. No hay nada pasivo en esta descripción. Es una explosión de rescate, una manifestación gloriosa e innegable de su amor incondicional y su justicia perfecta en acción. Y luego, el Salmo culmina con el canto de la victoria y el reconocimiento. David pasa de la más profunda angustia al más puro júbilo, de la desesperación más abrumadora a la declaración triunfal de su liberación. Me libró de mi poderoso enemigo, proclama. Me sacó a anchura, me libró, porque se complació en mí. Aquí no solo se recuerda la liberación como un hecho del pasado, se asume el cambio, se declara la nueva realidad como un presente vivido. David no solo ha sido rescatado de sus opresores, sino que se ha transformado en un testigo viviente, un heraldo de la fidelidad inquebrantable de Dios. Esa es la semilla de la gratitud genuina, la que activa más milagros en tu vida, la certeza que cimenta la fe para enfrentar el futuro con valentía. Ya no es el hombre acorralado, el prisionero de sus miedos, sino el hombre ensanchado, libre, con un horizonte ilimitado, cuya vida es un testimonio viviente del favor divino. En esta etapa final del Salmo, se nos invita a reconocer que Dios no solo nos saca de las profundidades de nuestros problemas, sino que nos establece sobre roca firme. Nos da una nueva perspectiva, nos ensancha el corazón para amar y perdonar, nos capacita para caminar con libertad y propósito. La victoria no es el fin de la historia,
sino el comienzo de un nuevo capítulo de confianza absoluta y de alabanza continua. Al meditar en estos versos, no estás simplemente leyendo sobre la victoria de otro, estás profetizando la tuya propia, estás sintonizándote con la frecuencia de la liberación, preparándote para no solo recibir ayuda momentánea, sino para vivir en la plenitud de la obra de Dios en cada área de tu vida. Esta es la radiografía del Salmo 18. Un viaje desde el clamor más profundo hasta la celebración más gloriosa. Un viaje que está disponible para cada uno de nosotros que se atreve a invocarle y a esperar su respuesta. Hemos viajado por las profundidades del clamor y la magnificencia de la respuesta divina, tal como lo describe el Salmo 18. Ahora, la pregunta crucial emerge. ¿Cómo llevamos esta verdad milenaria a nuestra realidad palpable? ¿Cómo pasamos de la contemplación de la obra de Dios en la vida de David a la experiencia vibrante de su obra en nuestra propia vida? No se trata de imitar, sino de activar. No se trata de repetir palabras vacías, sino de encender una conexión. Por eso, he desarrollado un método, una brújula espiritual que he llamado Activa. Este método es tu plan personal, tu estrategia para la invocación genuina y, más importante aún, para la detección inconfundible de la mano de Dios en cada detalle de tu existencia. Es un enfoque práctico, diseñado para que no solo esperes un milagro, sino que te prepares para reconocerlo, para vivirlo, para ser parte activa de él. No es una fórmula mágica, pero es un camino deliberado hacia una fe más profunda y una experiencia más real con lo divino. El primer pilar de este método es A. Abandona el discurso vacío. ¿Cuántas veces hemos orado, repitiendo frases hechas, palabras que hemos escuchado, pero sin que realmente broten del corazón? La invocación genuina no es repetir mecánicamente, es verter tu alma, es derramar tu ser, es desnudar tu corazón ante el Creador. Piensa en David. Él no le dijo a Dios lo que creía que Dios quería escuchar. Él le expresó su desesperación cruda, su miedo, su angustia, su sensación de estar rodeado por las fuerzas de la muerte. Y lo hizo con una sinceridad brutal. Este es el momento de dejar a un lado lo que crees que deberías decir, esas oraciones perfectas y pulcras, y empezar a decir lo que realmente sientes. Habla con Dios como hablarías con tu amigo más íntimo, aquel que conoce cada rincón de tu alma sin juzgarte. Permítete la vulnerabilidad. Dile tu dolor, tus dudas, tus enojos, tus miedos más profundos. Es en esa honestidad radical donde el espíritu se encuentra con tu espíritu y donde la invocación se convierte en un diálogo vivo. La oración no es un monólogo recitado, es una conversación que exige tu verdad más profunda. ¿Estás dispuesto a hablar desde el corazón, sin filtros, sin máscaras? Porque es allí donde Dios realmente te encuentra. La segunda etapa es C. Conéctate al contexto propio. El Salmo 18 es un documento histórico, sí, pero es también un espejo, un lienzo en blanco esperando tus colores. La clave no es solo leer el Salmo 18, sino hacerlo tuyo. Al recorrer cada verso, pregúntate, ¿dónde se inserta tu nombre, tu dolor actual, tu esperanza más íntima en cada una de estas palabras? Cuando David clama, me rodearon ligaduras de muerte. ¿Cuáles son las ligaduras de muerte en tu vida hoy? ¿Es una relación tóxica, una enfermedad que te debilita, una deuda que te ahoga, una depresión que te encadena? Cuando habla de torrentes de perversidad, ¿qué torrentes amenazan con arrastrarte en tu contexto personal? ¿Son las críticas, las tentaciones, las injusticias, el pesimismo generalizado? Personaliza cada frase. Imagina tu rostro, tu situación, tus emociones en el lugar de David. Este ejercicio no es meramente mental,
Es una inmersión profunda que fusiona tu historia con la historia divina, haciendo que el Salmo deje de ser un texto ajeno para convertirse en tu propia oración, tu propio lamento, tu propia declaración de fe. Es en esta personalización donde el Salmo 18 se transforma de una narración antigua en un testimonio contemporáneo, tu testimonio. Luego avanzamos a T. Transfórmate en testigo activo. A menudo, esperamos que la intervención de Dios se manifieste con un rayo del cielo, una señal inconfundible y grandiosa que disipe toda duda. Y sí, a veces sucede así, pero con mucha más frecuencia, su obra es sutil, se teje en el entramado de nuestra vida cotidiana, esperando ser reconocida. Aquí te desafío a visualizar a Dios actuando, no solo en la grandiosidad épica, sino en los detalles más íntimos de tu existencia. No esperes siempre el huracán, la voz en el trueno, el fuego consumidor visible. Piensa, ¿cómo se manifestaría la intervención divina en tu situación actual? Si es un problema económico, podría ser una llamada inesperada con una oportunidad, una idea creativa para generar ingresos, la ayuda de alguien que no esperabas. Si es un conflicto en una relación, podría ser una palabra de reconciliación que brota de ti, un acto de perdón que te libera, un cambio de corazón en la otra persona. Empieza a buscar activamente, a anticipar, a ser un detective espiritual de su obra. La fe no es pasividad, es una expectativa activa. Al visualizar cómo su intervención podría manifestarse, abres tus ojos espirituales a las infinitas maneras en que Él ya está obrando o está a punto de hacerlo a tu favor. Te conviertes no solo en un receptor, sino en un observador consciente, un testigo activo de su amor y su poder. El cuarto paso es I. Integra la gratitud anticipada. Este es un principio poderoso, a menudo subestimado. ¿Cómo puedes agradecer por algo que aún no has recibido, por una respuesta que aún no se ha manifestado? Precisamente ahí radica el poder de este punto. La gratitud anticipada no es fingir una emoción, es una declaración de fe. Es reconocer que la victoria ya está escrita en el Salmo 18, que su fidelidad es inmutable y que por lo tanto la respuesta a tu clamor está en camino. Incluso antes de ver la manifestación física, comienza a agradecer por la victoria que sabes que Él te dará. Agradece por la paz que sientes en medio de la tormenta, por la fuerza que te sostiene cada mañana, por la certeza de que Él tiene el control. Esta forma de gratitud no solo eleva tu fe a un nuevo nivel de confianza, sino que también abre los canales espirituales para que sientas su obra de una manera más profunda y perceptible. Es como sintonizar una emisora de radio. Al agradecer, sintonizas tu corazón con la frecuencia de su provisión, de su intervención. La gratitud, en este contexto, es una forma de oración activa que declara tu confianza plena en la promesa de Dios. La alabanza antes del milagro, la gratitud antes de la manifestación, es un imán espiritual para la obra divina. Continuando con nuestro método activa, llegamos a B. Valida las pequeñas señales. Si esperamos solo los grandes milagros, los rayos del cielo y las voces audibles, nos perderemos la inmensa mayoría de la obra de Dios en nuestra vida. Él no siempre opera con el estruendo de un trueno. A menudo, su voz es un susurro apacible. Su intervención es la coincidencia casual, que no es casualidad, es la paz inesperada que te inunda justo cuando la necesitas, la fuerza para levantarte un día más, la palabra de aliento de un desconocido, la solución sencilla a un problema complejo. Aprende a reconocer su lenguaje de amor en lo sutil, en lo que a primera vista parece insignificante. Muchas veces, la gente ora por un gran milagro, pero no valora los pequeños milagros cotidianos, el alimento en la mesa, el aire que respiras, el sol que sale, la protección invisible en el camino. Al validar estas pequeñas señales, construyes un puente de confianza que te permite ver su mano en todo. Te ayuda a entender que Él no está ausente,
sino que está increíblemente presente, tejiendo su propósito incluso en los hilos más finos de tu existencia. La obra de Dios no siempre es dramática, pero siempre es profunda y significativa. Entrenar tus ojos para ver lo pequeño te preparará para reconocer lo grande cuando llegue y te dará una gratitud constante en el entretanto. Y finalmente, el último pilar de nuestro método es aférrate a la promesa continua. La vida no es una línea recta, es un ciclo constante de desafíos, aprendizajes y victorias. El Salmo 18 no es un evento aislado en la vida de David, es un testimonio que lo preparó para sus futuras batallas. Es un ciclo de fe, un recordatorio constante de que Él es tu roca, tu fortaleza, tu libertador. Cada victoria que experimentas, cada vez que sientes su obra, no es el final de la historia, sino una preparación para el próximo desafío. Te equipa con la confianza y la sabiduría para enfrentar lo que venga. Saber que Él te libró antes te da la certeza de que lo hará de nuevo. Así, este salmo se convierte en un ancla, un recordatorio perenne de su fidelidad inquebrantable. Cada vez que sientas el desánimo o la duda, vuelve a este salmo. Recuérdate las victorias pasadas y aférrate a la promesa continua de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es esta certeza la que te permite caminar con esperanza, sabiendo que no importa lo que la vida te depare, tu libertador ya ha escrito el capítulo final de tu victoria. Es una invitación a vivir en una fe dinámica, en constante crecimiento, donde cada experiencia te acerca más a su corazón. Un hombre llamado Juan enfrentaba la ruina de su pequeño negocio. Oraba, sí, pero con un discurso vacío, lleno de quejas. Al aplicar el abandona el discurso vacío, confesó su miedo más profundo a Dios, su vergüenza. Luego, en Conéctate al contexto propio, leyó el Salmo 18 y sintió que las ligaduras de muerte eran sus deudas y la pérdida de clientes. Al transformarse en testigo activo, empezó a visualizar no un milagro de dinero, sino la claridad para reestructurar su empresa. No mucho después, una coincidencia lo llevó a un viejo contacto que necesitaba exactamente su servicio, una oportunidad que antes había pasado desapercibida. Él lo validó como la obra de Dios, un susurro apacible. Otro caso fue el de Ana, quien lidiaba con una enfermedad crónica y el agotamiento espiritual. Su discurso vacío era solo pedir sanidad física. Al personalizar el Salmo 18, sus torrentes de perversidad eran el dolor constante y la soledad. Decidió integrar la gratitud anticipada, agradeciendo por cada día de fuerza, por cada alivio momentáneo, incluso por la fe que le permitía orar. Una mañana, mientras validaba las pequeñas señales, sintió una paz inexplicable que no era sanidad, pero era una fuerza interior para afrontar el día, un pequeño milagro que antes habría ignorado. Ella se aferró a esa promesa, sabiendo que la obra de Dios se manifestaba de maneras que iban más allá de su expectativa inicial. Hemos activado las herramientas, hemos vertido el alma, personalizado el salmo, y nos hemos transformado en testigos activos, cultivando una gratitud que anticipa la victoria. Pero en este camino espiritual surge una de las preguntas más íntimas y recurrentes. ¿Cómo sabes que Él está obrando? ¿Cómo se siente esa intervención divina de la que hablamos? No me refiero a las grandes manifestaciones, a la zarza ardiente o a la voz atronadora. Me refiero a la realidad cotidiana, a la vida que vives día tras día, porque a menudo la expectativa de cómo se manifiesta la obra de Dios nos traiciona, nos lleva a buscar lo espectacular y nos impide reconocer su mano en lo sutil, en lo cercano, en lo que ya está ahí. Tendemos a asociar su intervención con una explosión de emoción, con un escalofrío que recorre la espalda o una alegría desbordante e incontrolable. Y sí, a veces es así. Pero, y esto es crucial, no es la única manera.
y muchas veces ni siquiera es la más común. Si solo esperamos sentir una emoción arrolladora, corremos el riesgo de pasar por alto las señales más profundas y constantes de su presencia. A veces, la obra de Dios no es emoción desbordante, es una certeza profunda en tu espíritu. Es esa convicción inquebrantable, esa paz que te envuelve, que te permite dormir en medio de la tormenta, aun cuando las olas golpean furiosamente el casco de tu barca. No es una paz superficial, sino una que nace en lo más hondo del alma, un ancla firme que sostiene tu esperanza cuando todo alrededor parece desmoronarse. Es un saber interior, una confianza que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la conexión con aquel que tiene el control de todas ellas. Te despiertas por la mañana, y aunque los problemas persistan, hay una fuerza serena dentro de ti que te dice: no temas, yo estoy aquí. ¿Has sentido esa calma inexplicable, esa seguridad que te acompaña sin razón aparente en un momento de gran prueba? Esa es su obra silenciosa, sutil, pero profundamente transformadora. Otras veces, la obra de Dios se manifiesta como una claridad repentina en la neblina. Te has sentido perdido, desorientado, con un problema que parecía un nudo gordiano imposible de desatar, una decisión que te paralizaba por completo, una confusión mental que te ahogaba, y de repente, de un momento a otro, un problema intrincado se vuelve más simple. Una perspectiva diferente ilumina el camino. Una decisión que parecía abrumadora se vuelve obvia, casi natural. No es que las dificultades desaparezcan mágicamente, sino que se te otorga la sabiduría, la visión, la perspicacia para ver el camino a través de ellas. Es como si una ventana se abriera en tu mente, permitiendo que la luz de su entendimiento disipe las sombras de la incertidumbre. ¿Has experimentado esa chispa de lucidez, ese ajá que te permite avanzar? Esa, amigo mío, es la inteligencia divina actuando en tu favor, guiando tus pasos. También es fortaleza renovada. Hay días en que la carga es tan pesada que crees que no puedes dar un paso más. El cansancio no es solo físico, es del alma. Pero de repente, te levantas con una energía que no sabes de dónde viene, una resistencia para enfrentar lo que antes te paralizaba por completo. No te acostaste a dormir más horas, no tomaste un energizante, pero sientes una fuerza inusual, una resiliencia inesperada para continuar la lucha. Es esa capacidad de perseverar cuando humanamente ya no quedan fuerzas, esa habilidad para sonreír en medio de la adversidad, para ofrecer una palabra de aliento a otro cuando tú mismo te sientes exhausto. Esa fortaleza, esa resistencia interior, esa capacidad de seguir adelante a pesar de todo, esa es la obra de su Espíritu operando en ti, dándote de su poder, renovando tus alas como las águilas, como nos promete su palabra. Y, por supuesto, está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta no es una paz superficial, una ausencia de conflicto. Es una calma que desafía tus circunstancias externas. Puedes estar en medio del caos, con mil cosas cayéndose a pedazos a tu alrededor, y aún así, experimentar una quietud interna, una serenidad que te ancla. Es la capacidad de mantener la calma en el centro de la tormenta, de confiar en que, pase lo que pase, Él tiene el control y te llevará a buen puerto. Esta paz no es lógica, es divina. Es un regalo que te permite respirar hondo, ver con claridad y actuar con sabiduría, incluso cuando tu mundo exterior parece un torbellino. ¿Has sentido esa tranquilidad que te inunda sin explicación lógica, esa que te permite funcionar y tomar decisiones aún bajo presión extrema? Ese es el abrazo de su amor, el susurro de su presencia. Y no olvidemos la provisión inesperada. No siempre llega con grandes sumas de dinero o milagros grandilocuentes. A menudo es esa ayuda que llega justo a tiempo, a menudo a través de medios comunes y personas que no esperabas. Esa llamada de un amigo ofreciendo un apoyo que justo necesitabas. Esa oportunidad de trabajo que aparece cuando ya habías perdido la esperanza. Ese descuento en el momento justo.
ese recurso que se materializa de la nada. Es la manifestación tangible de su cuidado, su recordatorio de que Él conoce tus necesidades antes de que las expreses y que su provisión es ilimitada. Aprender a ver estas coincidencias como conexiones divinas es fundamental para reconocer que su obra es constante y meticulosa. Pero hay otra dimensión de la obra de Dios, una que a menudo pasamos por alto y que, irónicamente, es una de las más poderosas: la paradoja de la invisibilidad. Muchas veces la obra más grande de Dios es aquello que nos sucede. Piensa en ello por un momento. ¿Cuántas veces un accidente fue evitado por un cambio de planes de último momento? Por un semáforo que justo se puso en rojo, por una corazonada que te hizo tomar una ruta diferente. ¿Cuántas tentaciones fueron superadas? No por tu fuerza de voluntad sobrehumana, sino por una interrupción inesperada, una distracción providencial, una persona que apareció justo a tiempo para sacarte de una situación comprometedora. ¿Cuántas crisis se disolvieron antes de explotar por una palabra a tiempo, por un malentendido aclarado, por un cambio de circunstancias que ni siquiera viste venir? Aprende a ver su mano también en lo que Él te protege, en las enfermedades que no contrajiste, en los peligros de los que fuiste librado sin siquiera saberlo, en los caminos equivocados que no tomaste. Dios no solo actúa haciendo, sino también previniendo y quitando. Su obra es tanto la que aparece como la que se ausenta. Es tan importante ver lo que Él añade a tu vida como reconocer lo que Él retira, lo que Él evita, lo que Él te salva de experimentar. Esta es una forma madura de reconocer su intervención, una que va más allá de lo evidente y nos lleva a una gratitud más profunda y consciente. Nos invita a confiar no solo en lo que vemos, sino en su cuidado constante que opera incluso en el velo de lo invisible. Cuando empiezas a sintonizar tu radar espiritual con esta paradoja, te das cuenta de que la protección y la provisión de Dios son mucho más vastas y continuas de lo que jamás habrías imaginado, envolviéndote en un manto de seguridad y amor inquebrantables. Hemos recorrido un camino profundo, ¿verdad? Desde ese grito silencioso que busca una respuesta, hasta la majestuosidad de la intervención divina revelada en el Salmo 18, y la aplicación práctica de un método, el Activa, que nos permite no solo invocar a Dios, sino también reconocer su obra en los detalles más inesperados. Hemos hablado de la certeza, de la claridad, de la fuerza renovada y de esa paz que, sin explicación lógica, nos inunda. Hemos incluso abierto los ojos a la paradoja de la invisibilidad, comprendiendo que su amor se manifiesta tanto en lo que hace como en lo que evita. Este viaje no ha sido un mero ejercicio intelectual, ha sido una inmersión en verdades que buscan transformar no solo tu mente, sino tu espíritu por completo. Quiero que entiendas algo fundamental. El Salmo 18 y todo lo que hemos compartido no es un hechizo, no es una fórmula mágica que manipula a Dios para que cumpla tus deseos. No, es un portal, es una invitación abierta y sincera a una relación más profunda, más activa, más genuina con tu Creador. Es un recordatorio palpable de que Él no es un ser distante, ajeno a tu sufrimiento o a tus alegrías. Al contrario, Él es un Padre amoroso que anhela tu clamor, que desea que lo invoques con honestidad y, más allá de eso, que sientas su amor, su poder y su presencia en cada fibra de tu ser, en cada paso que das. Él no se esconde, Él se revela. Y muchas veces, solo necesitamos aprender a mirar, a escuchar, a sentir con el corazón. La verdad es que Él desea comunicarse contigo, obrar en tu vida de maneras que te asombrarán, si tan solo abres tu corazón para permitirlo. Esta experiencia que hoy has iniciado es el comienzo de una conversación, de un diálogo constante donde tu voz, tu dolor, tu esperanza, encuentran eco en el corazón de Dios. Hoy, mi amigo, te lanzo un desafío, no desde la exigencia,
sino desde el amor y la convicción. Te desafío a ir más allá de la simple escucha o la lectura de estas palabras. No te pido que solo leas este salmo con tus ojos. Te pido que lo vivas. Que cada verso resuene en tu propia historia, en tus propias batallas, en tus propias victorias. Hazlo tuyo. Imprégnalo con tus lágrimas y tus risas. Permite que sus verdades ancestrales se conviertan en el fundamento de tu fe moderna. Aplica el método activa que hemos desglosado. Abandona el discurso vacío, conéctate al contexto propio de tu vida, transfórmate en testigo activo de su obra, integra la gratitud anticipada en tu corazón, valida cada una de las pequeñas señales que Él te envía y aférrate a la promesa continua de su fidelidad inquebrantable. Este no es un ejercicio de una sola vez. Es una práctica diaria, una disciplina espiritual que nutre tu alma y fortalece tu espíritu. Y prepárate, porque al hacerlo, al abrir tu corazón y tus sentidos, te garantizo que verás cómo el Señor se mueve en tu vida. Se moverá de maneras que te asombrarán, de formas que superarán tus expectativas más audaces, disipando tus dudas y encendiendo una luz de esperanza que nunca más podrá ser apagada. Esta es la promesa, no solo del Salmo, sino de un Dios que cumple cada una de sus palabras. Si este mensaje ha encendido algo en ti, si te ha dado una nueva perspectiva, si ha despertado una esperanza que creías dormida, entonces te pido que hagamos esto juntos, que construyamos una comunidad de fe activa y vibrante. Deja un amén en los comentarios. Hazlo no solo como una aprobación, sino como una declaración de tu propia fe, un testimonio de que esta verdad ha resonado en tu espíritu. O, si lo prefieres, comparte qué verso del Salmo 18 resuena más contigo en este preciso momento de tu vida. Tu testimonio, tu experiencia, no es insignificante. Es el próximo eslabón en la cadena de fe. Una inspiración para otros que quizás están donde tú estabas al principio de este video, buscando una señal, un camino, y para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas exploraciones profundas de la palabra, de esos tesoros espirituales que transforman vidas, te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte a este canal y, muy importante, a activar la campanita de notificaciones. Así, serás de los primeros en recibir estos mensajes, estas herramientas, esta guía que te fortalece y te acerca a la obra de Dios. Y si conoces a alguien, un amigo, un familiar, un vecino, que necesita desesperadamente sentir la poderosa obra de Dios en su vida en este preciso momento, alguien que se siente cansado, confundido, espiritualmente distante, te ruego que compartas este video con esa persona. No sabes cómo una simple acción tuya puede ser el punto de inflexión que transforme su destino, la chispa que reencienda su esperanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que cada día que pasa, seas más consciente de su amor inquebrantable y de su obra constante en tu vida. Camina con Él, confía en Él y experimenta la plenitud de su presencia que te capacita para vivir una vida de propósito y victoria.